dinero aproximadamente podría perder el estado de Georgia a causa de la ley HB 87? De acuerdo a un reporte dado por el Perry Group, el estado de Georgia podría perder 21.3 mil millones de dólares. Bien amigos, bueno pues regresamos en esta serie especial sobre la HB 87, revisando varios de los mensajes que nos han enviado a través de las redes sociales y en donde, bueno pues trataremos de contestar algunas de las preguntas pues más básicas, más importantes y las que más nos ha hecho nuestra audiencia, y para ello contamos con la asistencia, con la ayuda, con la orientación del abogado de inmigración Charles Cook, a quien agradecemos mucho el que esté con nosotros el día de hoy en este enlace precisamente que estamos haciendo hasta su oficina. Y bueno, pues vamos a entrar en materia inmediatamente en torno a las preguntas. Una de ellas es la de Aurora Pineda. Aurora Pineda nos dice, hola amigos de Telemundo, saludos. Mi pregunta es, si yo voy caminando, ¿me pueden parar y preguntar mi estatus migratorio? Aurora, una buena pregunta. No, la policía no puede pararte mientras que estás caminando y pedir por sus papeles. Eso no quiere decir que no lo harían, pero así es lo que debe responder si lo pasa eso a usted. Señor policía, ¿qué crimen cometí? ¿O qué crimen piensas que cometí? Si él no puede contestar esta pregunta sencilla, usted debe ser silenciado, no debe decir nada a la policía. Yo puedo decir, no tengo ninguna obligación de contestar a su pregunta y no tengo ninguna obligación de darte mi identificación, y sigue caminando. Punto. Es bien sencillo. No tienen el derecho, si no pueden aclarar a usted la razón que está parando, y la razón de pararte, de checar sus papeles, es ilegal, sigue caminando. Gracias, abogado Cook. Bueno, en otra de las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia está la de Flor Linares Guevara. Ella nos dice, ¿qué pasa si no tenemos a nadie con quien dejar a nuestros hijos? ¿Es cierto que el Estado los recoge? Well, hay que entender, Flor, es una buena pregunta. Inmigración no deportaría a alguien que no tiene alguna persona para cuidar a sus niños. Hay que decir a la policía o inmigración si eres arrestada, tengo niños aquí, son pequeños, no tengo nadie para cuidarlos. Si dices esto, y si tiene alguien para llevarte un acta de nacimiento de su hijo, inmigración te va a dar fianza o te va a azotar. Así es. Inmigración se inculcó en problemas hace 3 años deportando madres con niños pequeños. Y ya no lo hacen, tienen un policía, tienen un molde, actuar, una razón de decir, te damos la fianza, te soltamos y te mandamos noticia para aparecer por la corte. Pero inmigración no deporte de frente a la gente después de un arresto sin tener el derecho a una fianza o a una audiencia ante un juez si no cometió ningún otro crimen. Gracias, abogado Cook. Otra de las preguntas de nuestra audiencia es la de Nayeli Quesada. Ella nos pregunta, yo estoy casada con un ciudadano americano y vivimos juntos. ¿Él iría a la cárcel junto con mi hija? ¿Podré seguir usando el transporte público en Atlanta? No hay ningún riesgo en usar transporte público, debe usarlo. ¿Okay? Si su esposo es un ciudadano, usted tiene que entender también, tienes algunos derechos. Si has estado aquí por más de 10 años y estás casada con un ciudadano o tienen niños nacidos aquí y eres arrestado, hay un modo de socorro que se llama cancelación de deportación. Tienes el derecho de luchar. Además, si eres casado a un ciudadano, tienes el derecho, aunque se entró al país indocumentada, tiene el derecho de procesar por un green card en el consulado. Hay opciones por tal gente. Y eso es lo que mucha gente no entiende. El matrimonio es un clave de la habilidad de obtener la residencia. También, abogado Cook, tenemos el cuestionamiento de Daniel Mejía. Daniel nos dice, ¿qué hay de cierto que si tienes hijos ciudadanos nacidos acá no te pueden deportar y si te apegas a alguna ley? Hablo un poco de la cancelación de remoción. Aunque se tenga niños nacidos aquí, eso no es un derecho de quedarse aquí. ¿Okay? Pero si tienes niños nacidos aquí y tienes 10 años en los Estados Unidos y es arrestada, en este momento tienes el derecho de luchar su caso ante un juez, de tratar de convencer al juez que mereces el derecho, el beneficio
de quedarse aquí. Nada es automático y no hay ningún modo de hacerlo afirmativamente. Es una defensa a la deportación. Otro cuestionamiento es el de Norly González. Norly nos dice, hola, ¿creen que esto de la ley se pueda anular? Sí, creo que vamos a anular las partes de la ley que no son constitucionales. Hay partes de la ley que son constitucionales. Son estúpidos, no son fundados, pero van a ser en efectivo. Pero por estas partes de la ley, francamente, no va a afectar a la mayor parte de la gente aquí en Georgia. La Unión Americana de Libertades Civiles, el CLU, el Centro Nacional de Inmigración, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, GLAR, la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia, GALEO, junto con reconocidas firmas de abogados y líderes de organizaciones sociales, anunciaron el pasado 2 de junio la presentación de la primera demanda en Corte Federal contra la ley HB 87, a poco menos de un mes del inicio de su vigencia el 1 de julio. For an injunction for the courts to put a stop to the implementation of this fundamentally unjust law, and we hope that they will issue an order before the July 1st implementation date. En un documento de 86 páginas donde se demanda al Estado de Georgia, se sustenta que la legislación aprobada por el Congreso Estatal y firmada por el gobernador Nathan Deal es inconstitucional, debido a que las regulaciones en materia migratoria son una atribución exclusiva del gobierno federal. Entre los principales componentes de la querella está la afirmación de que la HB 87 dará lugar a la discriminación racial y pese a que hasta el 1 de julio entrará en vigor, el CLU ya tiene registro de personas detenidas por agentes del orden sobre la base de su apariencia y su capacidad para hablar inglés. La prohibición sobre dar transporte o refugio a inmigrantes indocumentados es otro de los puntos álgidos contra la ley de inmigración en Georgia. Ello bajo el argumento de que la HB 87 expondrá a los residentes legales y ciudadanos a procesos penales por realizar actos humanitarios. Activistas pro derechos de los inmigrantes recibieron con beneplácito el inicio de la batalla legal en Georgia. Hoy es un día feliz, hoy es un día que la comunidad latina tiene que celebrar. Se ha sometido esta demanda en contra del HB 87 y buscamos que tenga los éxitos pertinentes para poder cancelar el que entre en efecto en el 1 de julio. Entonces estamos esperando que la Corte pueda corregir eso y que nosotros podemos recuperar nuestra libertad religiosa. En contraste, el congresista Matt Ramsey, autor de la HB 87, señaló que trabajó en más de 16 borradores previos a la legislación para protegerla contra demandas legales. Ramsey reitera que la ley de Georgia difiere de la SB 1070 aprobada pero bloqueada en Arizona en varios aspectos, lo que le da confianza de que superará la prueba que se le viene en la Corte. We worked very hard and very diligently to make sure that the provisions were drafted with that in mind every step of the way, to make sure that it was ultimately going to pass muster in the courts. Por su parte, el Procurador General del Estado, el republicano Sam Olens, se comprometió a defender el derecho de Georgia en la Corte Federal. A poco menos de un mes para entrar en vigor, la formación está en curso, ello para oficiales de policía y agentes del sheriff de todo el estado de Georgia, luego de realizarse un taller de capacitación en el campus de la Universidad Estatal de Columbus. Otro cuestionamiento, abogado Cook, es la de Magdalena Soto. Ella nos dice, mi pregunta es, si cuando le toque ir a la corte un indocumentado por cualquier infracción de tráfico, cualquier falta, sería deportado. Y otra, ¿me arrestarían por ayudarlos al llevarlos a la corte, al hospital, a trabajar, etcétera? Si la ley está en efectivo, si no podemos cancelar la ley, hay excepciones por la gente transportando a alguien que es indocumentado al hospital, al corte, al obtener servicios de ser víctima de violencia doméstica. Hay algunas excepciones a la ley, sí está en efectivo, pero otra vez creo que vamos a ganar nuestra lucha en parar la ley. También otro de los cuestionamientos, abogado Cook, es el de Danilo García. Él dice, ¿me sacarán de mi trabajo por no tener papeles? No, eso es un malentendimiento de lo que dice la ley. La ley dice exactamente, si uses papeles después del 1 de julio que son falsos para obtener un trabajo después del 1 de julio, puedes ser arrestado. Pero otra vez, no hay dinero de venir a los trabajos para arrestar gente. Y de veras, la policía local no tiene el derecho de venir a los trabajos para arrestarle. La ley es una broma, es una esperanza nada más. No es una ley que será efectivo en su enforzamiento. Gracias, abogado Cook. Bueno, hablando sobre este proceso. Y bueno,
Uno de los problemas que también ha surgido es la cuestión de qué hacer en caso de una llamada de emergencia. Tal es el cuestionamiento de Flori Fuentes, que dice, ¿qué va a pasar si uno llama al servicio de emergencias 911 por el cual tiene un problema? Y bueno, en el caso de llamar, uno como denunciante, uno que va a hacer un reporte, van a preguntarnos nuestro estatus migratorio y bueno, si estamos, van a preguntar si estamos legales en este país para poder recibir ayuda. La ley dice, otra vez, si es tan efectivo, si llames a 911 para pedir la ayuda de la policía, que a la policía no debe preguntarle su estatus inmigratorio. Eso no quiere decir que no lo harán. Pero si llames a la policía y cuando lleguen preguntan acerca de su estatus legal, no debes contestar a la policía. No hay ninguna obligación de decirle a la policía si eres legal o indocumentada. No lo contestes. Señor policía, gracias por preguntarme. Yo sé que tengo el derecho de no contestar a tal pregunta y no lo voy a contestar. Tiene un poco de fuego en su pecho. No hay que voluntar que eres indocumentada. Tienes en los estados el derecho de mantener su silencio en tal situación. Una pregunta más, abogado Cook, es la de Ana María del Reyo. Ella dice, si una persona con sus hijos no son nacidos aquí en la Unión Americana y pararan a esa persona con ellos, ¿se los llevarían a ella y a los hijos a la cárcel? O en ese caso, ¿qué pasaría? Nunca llevará niños a la cárcel, aún la policía sin corazones, no lo harán. Le darán un ticket para regresar al corte más tarde. Y inmigración nunca arrestaría niños que están con su mamá si está violando la ley de algún tipo. Simplemente no quieren los problemas que vienen con tal arresto. Tampoco tienen un lugar para mantener niños en la cárcel. Simplemente lo que pasará es que le dará la noticia para ir al corte más tarde. Gracias, abogado Cook. Otra pregunta es la de Edwin Ulises Zamora. Dice, si voy manejando y la policía me para, yo tengo papeles, pero el que va conmigo no tiene, ¿la policía me va a arrestar a mí también? Lo que hay que entender, si estás manejando y tienes papeles y alguien en su carro es indocumentada, la policía, si no tiene un sospecho que la persona en el carro cometió un crimen, él no tiene que contestar la pregunta que es indocumentada. Debe mantener su silencio en frente de tal pregunta. Yo sé que es difícil de hacer. Hay la policía con su poder, con su autoridad, pero hay que entender, la Constitución también le protege. Otra vez esta pregunta va al crimen de transporte y como lo expliqué antes, si alguien no sabe de inmigración que la persona es indocumentada, no puede ser condenado y arrestado por tal ofensa. Así es, abogado, gracias. Y bueno, otro cuestionamiento que es el que hace la señora Sauceda. Ella dice, yo tengo una preocupación, ya que estoy embarazada y me alivio para el 17 de julio. No sé qué hacer, tengo miedo, ya que si voy al hospital puede andar información mía y me arresten. Y bueno, pues, ¿podrían contestarme y ayudarme al respecto? Primero, felicitaciones en el bebé, okay, eso es fantástico. Los hospitales no van a preguntar su estatus inmigratorio, punto. No lo van a hacer, es contra la ley de hacer tal cosa. Y inmigración, ni la policía local, nunca vendría al hospital para arrestar a alguien que dio a luz hace 2 horas. No lo van a hacer. No lo han hecho de ninguna parte de los estados y no lo van a hacer aquí. Vaya al hospital, recibe la atención médica que necesita para llevar a cabo el embarazo de Otra pregunta más es la de Edgar Alvarado. Él nos dice, ¿qué posibilidades hay que veten esta ley, la HB 87? Si hay una decisión del Corte Supremo de la ley de Arizona, aplicaría tal decisión a leyes que son similares aquí en Georgia. Pero somos 2 años de una decisión nacional del Corte Supremo que aplicaría a nosotros. Podemos usar las decisiones de los jueces de Arizona y de Utah para ayudar en nuestros argumentos. Pero el juez que nosotros tenemos aquí tendrá el derecho de interpretar la ley como quiere, basado en las decisiones que existen en esta parte de los Estados Unidos. Aún dicho esto, creemos que verdaderamente vamos a ser exitosos en luchar contra la ley. Hay grupos nacionales, los mismos grupos que hicieron la lucha contra las leyes en Utah y Arizona, están luchando aquí
para llevar a cabo la decisión que cancela esta ley. Y bueno, por cuestiones de espacio, por cuestiones de tiempo, ya no vamos a poder contestar más que una pregunta más. Abogado Cook, y dice, bueno, pues este es de Jessica, dice, alguien me dijo que cuando entra en vigor la HB 87 ya ni los bancos van a aceptar otra identificación que no sea alguna de los Estados Unidos. ¿Eso es o no cierto? Jessica, esa es una buena pregunta acerca de qué documentos puede usar para identificarse aquí. Pasaportes válidos extranjeros conjunto con una forma identificando que todavía tiene estatus en los Estados Unidos será válido. Matrículas consulares no serán válidos bajo esta ley. Como expliqué antes, esta parte de la ley de HB 87 es inconstitucional porque el uso de la matrícula consular está permitido por varias cosas bajo la ley nacional. Y por esta razón vamos a luchar y ser exitosos en luchando la ley. Muchísimas gracias, abogado Charles Cook, por esta orientación y por tratar de llenar con respuestas claras la curiosidad de nuestra audiencia que se ha comunicado a través de las redes sociales. Sabemos que hay muchas preguntas más, muchas se quedan en el tintero, pero a través de las redes sociales, a través de nuestra página de internet, trataremos de contestarla, tener el contacto con el abogado Charles Cook, ya que esto es una obligación de nosotros como medio de comunicación, tratar de hacer entender los pormenores acerca de esta legislación y cómo va a afectar en nuestra vida cotidiana. Agradecemos mucho al abogado Charles Cook su presencia y bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más en este programa especial, el cuarto y último de la serie sobre la HB 87.